Hola amigos, hoy vamos a realizar un estudio del Salmo 1, una lectura desde la espiritualidad hebrea, la Kabbalah, el Midrash y la tradición cristiana. El Salmo 1, con solo 6 versículos, es considerado la puerta de entrada al libro de los Salmos. Esta apertura no es casual ni menor. Establece desde el inicio una visión radical de la vida humana como una elección entre dos caminos, el de la bendición y el de la perdición. A lo largo de la historia, este salmo ha sido interpretado por sabios hebreos, místicos cabalistas, autores del Midrash y padres de la Iglesia. En este estudio exploraremos su contenido desde estas 4 fuentes, buscando captar tanto su profundidad espiritual como su aplicación en la vida cotidiana. Y, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Salmo 1:1. El salmo comienza con la palabra Ashre, Ashri, traducida como dichoso o feliz. Pero más que una emoción pasajera, esta palabra implica plenitud espiritual, el estado de un alma alineada con su propósito. En la tradición hebrea, Ashre se asocia con el caminar recto, con la armonía entre acción y ley divina. Desde la Kabbalah, este versículo se relaciona con el flujo de energía divina desde las sefirot superiores hacia Malhut, la dimensión de la acción. El justo es aquel que no bloquea este flujo, que no deja que el consejo de los impíos, Etzat Reshaim, lo desvíe de su centro. El Midrash comenta que este versículo se refiere no solo al pecado externo, sino al proceso interno de degeneración. Primero uno escucha, luego se detiene, y finalmente se sienta en compañía del mal. Es un descenso espiritual progresivo. Los padres de la Iglesia también lo leyeron como el retrato del alma que cae en la tibieza, luego en el consentimiento y finalmente en el hábito del pecado. El justo es, por tanto, el que mantiene su camino limpio, no como fruto de rigidez legalista, sino de conexión viva con la verdad. Segundo, sino que en la ley del Señor se deleita. Salmo 1:2. Aquí aparece el centro del alma espiritual, la Torá, la enseñanza divina. En hebreo, Torá, T-O-R-H, no significa solo ley, sino instrucción, guía de vida. No se trata de un código frío, sino de un alimento para el alma. El justo no simplemente estudia la Torá, sino que se deleita en ella, la medita día y noche. Para la Kabbalah, esto es símbolo de una conciencia que habita permanentemente en los mundos superiores, Beriá y Yetzirá, y desciende a Asiyá, acción sin romper el vínculo. El Zohar comenta que el estudio de la Torá, con intención pura, abre canales de luz que iluminan el alma. Meditarla día y noche indica una integración total. La conciencia espiritual no se apaga cuando acaba el estudio, sino que lo transforma todo. En la tradición cristiana, este versículo ha sido aplicado al Cristo mismo como el modelo de cumplimiento perfecto de la voluntad divina. San Ambrosio decía que quien vive la palabra no necesita buscar felicidad fuera, la lleva dentro. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Salmo 1:3. Esta imagen es profundamente simbólica. El justo es como un árbol, firme, fecundo, constante. No es una planta espontánea, sino un árbol plantado, es decir, cultivado por Dios. Las corrientes de agua son símbolo en la Kabbalah de los flujos de Gesed, misericordia, y Jokmá, sabiduría. El alma del justo está enraizada en lo alto, y por eso su fruto en la tierra es abundante. El Midrash interpreta que los árboles representan a los sabios, y las aguas son la Torá. Cuando el alma se alimenta de esta agua, su vida da fruto incluso en el sufrimiento. No depende de estaciones externas, sino de raíces invisibles. En la patrística cristiana, el árbol remite al árbol de la vida en el paraíso. Cristo mismo es visto como ese árbol eterno que da fruto en su tiempo. San Agustín dice que el árbol junto al agua es el alma que vive en gracia, constante, fiel, fértil. Este versículo marca el contraste radical. El justo es árbol, el impío paja. No hay término medio. La paja no tiene raíz, no tiene peso, no tiene propósito. Es arrastrada por cualquier viento. En la simbología hebrea, la paja representa la desconexión del propósito divino. Mientras que el tzadik, justo, habita en armonía, el rasha, malvado, vive en fragmentación. La Kabbalah enseña que el mal no tiene existencia propia. Es un vacío, una cáscara, clipá. La paja simboliza estas cáscaras que se inflan pero carecen de luz interior. Son temporales, aparentes, efímeras. Los padres de la Iglesia lo veían como el contraste entre el alma con raíces en Dios y aquella que vive al vaivén de las pasiones, del mundo, de los halagos. La paja vuela, pero no permanece. Ubbe.
Por eso no resistirán en el juicio los impíos. Salmo 1:5. Este juicio no es solo el escatológico, al final de los tiempos, sino el juicio que se hace a diario en el interior del alma. Desde el Midrash, el juicio es el momento en que las obras son pesadas en la balanza. El impío, que no tiene raíz, no puede mantenerse. No hay fundamento espiritual. La Kabbalah habla del equilibrio entre din, juicio, y Hesed, misericordia. El justo, aun cuando yerra, se mantiene dentro del campo de la gracia. El impío, al cerrarse, cae fuera del flujo. Los padres vieron en este versículo un llamado a la vigilancia del alma. San Basilio decía que el alma sin conversión no podrá sostenerse ante la luz. Sexto, porque el Señor conoce el camino de los justos. Salmo 1:6. Aquí termina el Salmo con una afirmación consoladora y firme. El Señor conoce Yodea, que en hebreo no es un saber teórico, sino un conocimiento íntimo y amoroso. El camino del justo es un sendero acompañado, guiado, sostenido. En la Kabbalah, el camino Derek representa la unión entre la Sefirot por donde fluye la luz. El Midrash comenta que el camino del justo es seguido por ángeles y que cada paso dado con fe deja huellas en el cielo. La vida del tzadik es semilla eterna. Los padres veían aquí una promesa. No estamos solos. El Señor acompaña el camino del justo incluso cuando atraviesa tinieblas. Pero el camino del impío se pierde, se desvanece, se borra de la historia. Conclusión. El Salmo 1 es mucho más que un prólogo. Es una síntesis de la espiritualidad bíblica. 2 caminos, 2 destinos, una decisión. No se trata de un legalismo rígido, sino de una profunda invitación al despertar espiritual. La Kabbalah lo lee como un mapa del alma. El justo es quien permite que la luz fluya por su ser. El Midrash lo contempla como un retrato dinámico de la fidelidad. Los padres lo interpretan como anticipo del Evangelio. Quien medita en este salmo no solo aprende, se transforma, porque cada versículo no solo enseña, sino que alinea el alma. El árbol que se riega con esta agua dará fruto, en su tiempo. Ashrei Haish, dichoso el hombre. Así comienza, y así termina con una promesa silenciosa, que tu camino no se pierda, que tu alma eche raíz, que seas árbol junto a corrientes de agua viva.